Bien, hablemos del condensador. Conversemos del condensador. Ya, un condensador es un elemento que es capaz de almacenar energía. Eso ya lo hemos conversado. El condensador, pues, tiene la capacidad de, a la energía eléctrica que fluye hacia él como una corriente eléctrica, a esa energía, pues, convertirla en un campo eléctrico, ¿no? Presente aquí en este espacio que separa a las placas metálicas del condensador, ¿ok? Ahí es en donde está el campo eléctrico y ese campo eléctrico tiene energía, ¿ya? Ok, entonces, el condensador, aquí nosotros lo vemos que está conectado a un circuito, a una fuente de voltaje. Ya aparece una corriente en el condensador. Recuerden, cuando yo lo conecto a la fuente de voltaje va a aparecer una corriente. Aquí le están llamando IC a esa corriente. Y esa corriente va a ser una corriente alta, ¿no? O sea, lo que se conoce como la oleada de corriente. Cuando yo, digamos que aquí tengo un interruptor y yo cierro el interruptor, ya la corriente que aparece es una corriente bien alta, ya, de carga en este condensador. Y eso es porque el condensador, cuando está totalmente descargado, él actúa como si se tratase de un cortocircuito. Así actúa el condensador, como un cortocircuito, ¿ya? Entonces yo aquí lo que tengo es un cortocircuito, ¿no? Una corriente de cortocircuito que va a ser alta. Tenemos que colocarle una resistencia, ¿ya? Para limitar a esa corriente. Entonces generalmente se conecta en serie una resistencia con el condensador, de tal forma de que cuando el condensador empieza a cargarse, del momento inicial de carga, que él se comporta como un cortocircuito, la corriente que viene hacia él sea limitada por esta resistencia, ¿ya? Entonces el pico de corriente va a ser el voltaje dividido para la resistencia. Ese va a ser el pico de corriente. Aquí yo tengo la resistencia y este pico de la corriente que luego empieza a descargarse, este pico de aquí, lo pueden calcular con la ley de Ohm, que sería igual, perdón, pongámosle la letra correcta, la corriente del condensador, que sería igual al voltaje de la fuente dividido para R en este circuito que está aquí, ¿no? Entonces, este sería el pico de la corriente. Así es como actúa la corriente en el condensador, con un pico inicial, una oleada de corriente y luego empieza a disminuir a medida que va cargándose el condensador. ¿Ya? Bien, entonces aquí nosotros vemos este circuito y a este circuito pues acá se lo está representando con unos dibujos que son, permiten entender mejor lo que está pasando, ¿no? Aquí está la batería, que vendría a ser la fuente de energía, y ahí esta batería energiza al condensador. La corriente eléctrica fluye y lleva cargas hacia las placas del condensador, ¿ya? Las placas empiezan a recibir carga eléctrica y se empieza a generar un campo eléctrico aquí en este espacio de material aislante. Ahí es en donde está la energía almacenada en el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la cantidad de carga que puede almacenar el condensador con respecto al voltaje que hay en él, a esa relación se le llama capacitancia, ¿ok? Un condensador con una gran capacitancia significa que ese condensador es capaz de almacenar mucha carga eléctrica, ¿no? Mucha carga eléctrica, ¿ya? Por lo general. Entonces, la capacitancia es directamente proporcional a la carga que tiene el condensador, ¿ya? La carga se mide en coulombs, recuerdo, ¿no? Y la capacitancia en faradios, ¿ya? Este, la capacitancia, en cambio, de acuerdo a esta ecuación que está aquí, es inversamente proporcional al voltaje que tiene el condensador en sus terminales, ¿ya? Eh, bien, entonces nosotros, bueno, tenemos esta ecuación que está aquí, ¿ya? Tenemos esta ecuación que está aquí. Si yo derivo esta carga con respecto al tiempo, por ejemplo, yo tengo esta ecuación que está aquí. C es igual a QC
que es la carga que tiene el condensador dividido para el voltaje del condensador. Si yo derivo esto de aquí con respecto al tiempo, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Hagamos algo, pongamos acá QC, despejemos la Q. QC es igual a C por el voltaje del condensador, ¿ya? Y ahora sí lo derivo a esto de aquí. Ok, voy a derivarlo. Esta expresión que está aquí la voy a derivar y me quedaría la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a C por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo, ¿ya? Y la derivada de la carga con respecto al tiempo, la derivada de la carga con respecto al tiempo, esto que está aquí, esto es la corriente que hay en el condensador. El cambio de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Por lo tanto, la corriente en el condensador se calcula con esta ecuación que está aquí, ¿ya? O sea, la corriente del condensador es C por la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo, que es la ecuación que nosotros tenemos acá, ¿no? Y es que es una ecuación que ya la hemos visto. En unas diapositivas anteriores, nosotros vimos que la corriente del condensador era esa expresión que está ahí. Es igual a la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación de aquí? Que la corriente que tiene un condensador, la corriente que tiene un condensador, eh, es directamente proporcional al cambio del voltaje en el condensador. ¿Ok? Eso nos están diciendo esta ecuación. O sea, si yo hago cambios bruscos de voltaje en un condensador, lo que voy a tener es una corriente alta. Se me va a crecer bastante la corriente en ese condensador. La constante de proporcionalidad es la capacitancia C, que se mide en faradios. ¿Ok? Bien, eso sería con respecto a esta ecuación de aquí del condensador, ¿no? Ya vimos de dónde sale, ¿no? Vimos cómo sale. Hemos visto cómo sale esta ecuación. Bien, la ecuación de la corriente del capacitor predice que no puede haber cambios súbitos del voltaje en un capacitor, puesto que teóricamente se requeriría para lograr aquello de una corriente infinita. ¿Ya? O sea, cuando yo tengo esta ecuación que ustedes tienen aquí, en donde yo tengo esta que está aquí, en donde yo tengo una derivada, como esta que está aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago cambios bruscos del voltaje, digamos que mi voltaje se comporta en mi condensador de esta forma, como que está en cero, como que lo tienen en 0 voltios al voltaje en el condensador y de pronto lo suben a 10 voltios así. Pasa de 0 a 10 de golpe. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, este de aquí es el voltaje, ¿no? En el condensador con respecto al tiempo. Entonces, en esta partecita que está aquí, donde hay un cambio brusco en el voltaje, la derivada del voltaje, la derivada de la función con respecto al tiempo, me tiene que dar infinito, ¿no? En teoría infinito, porque la derivada de una función es la tangente en ese punto o la pendiente en ese punto, ¿ok? La tangente del ángulo en ese punto específico. El ángulo aquí pasa de 0 a 10 voltios la función, por lo tanto el ángulo aquí es de 90 grados, está creciendo con una pendiente de 90 grados esto, hace un ángulo recto. Aquí hay un ángulo recto, ¿no? Aquí en esta partecita, el ángulo es recto, vale 90 grados. Ya, recuerden que la pendiente es la tangente de ese ángulo. Tangente de 90 grados me da infinito, ¿ok? Entonces, resulta que yo tengo un, entre comillas, teórico voltaje infinito cuando yo hago un cambio bien brusco, así como está indicado aquí en la curva, ¿no? Que pasa de 0 a 10 voltios en un instante específico. Ya, voy a tener un voltaje infinito, porque la derivada del voltaje en el condensador es la tangente de ese ángulo, del ángulo que ocurre, ¿no? En el cambio. Y ese ángulo resulta que es 90 grados, por lo tanto me da infinito voltaje. Es decir, que el voltaje, el cambio del voltaje con respecto al tiempo, la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo es infinito. Si yo coloco ese infinito acá, aquí yo reemplazo aquí infinito. ¿Cuánto me va a dar la corriente en teoría? Me va a dar
También una corriente infinita en teoría, ¿no? Muy alta, ¿ya? Entonces lo que va a asomar son picos de corriente. Como se puede ver aquí, aquí hay un pico de corriente, miren. Fíjense aquí en el gráfico, el voltaje del condensador cambia. Estaba aquí y llega y cambia acá. Entonces aparece un pico de corriente por eso, ¿no? Porque hay un cambio del voltaje, un cambio súbito del voltaje. Ya, aquí se puede ver. Entonces eso ocasiona un pico de corriente. ¿Por qué? Porque la derivada del voltaje me va a dar en teoría un valor infinito, ¿no? Entonces crece muy rápido, ¿ya? Y luego, acá, en la parte de acá, en esta curva, el voltaje está cayendo a cero, se va a cero de golpe, viene así, tiene un valor y de ahí se va a cero de golpe. Y eso lo que hace es crear un pico de corriente, pero en este caso con sentido opuesto, ¿no? Por eso es para abajo, ¿ya? Porque la polaridad del voltaje cambia, ¿no? El voltaje, el cambio del voltaje con respecto al tiempo, aquí la pendiente es negativa, va desde un valor alto a cero, mientras que acá vas desde cero a un valor más alto. Entonces aquí la pendiente es positiva, mientras que acá la pendiente es negativa porque estoy desde aquí yéndome para abajo. Eso quiere decir que la pendiente es negativa. Aquí no va a ser tangente de 90 en esta parte, no va a ser tangente de 90, sino tangente de menos 90 y eso da menos infinito. Entonces va a ser menos infinito la corriente se va a ir para abajo. ¿Ya? Bien, eso sucede entonces con el condensador. Un cambio súbito del voltaje del condensador, ¿ya? Es decir, un voltaje con una pendiente de 90 grados, va a requerir una corriente bien alta en el condensador. En teoría debería ser infinita, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿ya? Pero bueno, una corriente infinita no vamos a tener nosotros en el circuito eléctrico, no es posible, ¿no? Físicamente los elementos no son capaces de producir esa corriente y si la pudieran producir, lo que causarían es una destrucción, ¿no? de los circuitos porque no soportarían una corriente tan alta. ¿Ya? Entonces, eh, normalmente, bueno, no vamos a tener una corriente tan así infinita, sino una corriente menor, alta, pero no es infinita. ¿Ya? Está limitada por la resistencia del circuito, ¿ok? Y eso básicamente, ¿no? Eso es lo que tenemos. Aquí ustedes ven cómo a un condensador que estaba cargado lo están descargando de golpe en un instante muy pequeño de tiempo. Ya cómo hacen eso, los terminales del condensador los conectan entre sí, los unen. Y el momento que ustedes hacen eso van a ver que sale una chispa, ¿no? Esa chispa es producto de que la corriente está yéndose a un valor muy alto. Y ahí aparece esa chispa, o sea, se descarga abruptamente. ¿Ok? Aquí ese medio se alcanza a ver, es esta parte blanca, aquí hay un chispazo. Bien, lo que es el almacenamiento de la energía en un condensador, ya se puede calcular con esta ecuación que ustedes ven aquí. La energía es la integral de la potencia con respecto al tiempo en un periodo determinado de tiempo. ¿Ya? Entonces, si resuelven esta ecuación de aquí, ¿ya? La potencia vendría a ser igual al voltaje por la corriente en el condensador, ¿ya? Esto que está aquí, esta partecita que está aquí es la corriente del condensador y acá nosotros tenemos el voltaje en el condensador. Este que está aquí es el voltaje en el condensador. Entonces, potencia es igual a voltaje por corriente, ¿ya? Entonces, ahí lo que se hace pues es resolver la ecuación. Aquí la están resolviendo y al final llegan a esto que está acá, ¿no? En donde la energía de un condensador, la energía almacenada por un condensador, va a ser igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, el voltaje del condensador al cuadrado. ¿Ya? Esa es la energía. Entonces, aquí se puede ver cómo la variable voltaje es la que está relacionada con la energía en el condensador. Si yo aumento el voltaje en un condensador, yo estoy elevando, estoy como quien dice, aumentando de manera cuadrática la energía en el condensador, porque fíjense cómo la energía en el condensador depende del voltaje y el voltaje está elevado al cuadrado. O sea, un cambio pequeño en el voltaje del condensador causa un buen aumento de la energía en ese condensador, ¿ya? Un buen aumento de la energía de ese condensador, porque la variable voltaje está elevada al cuadrado.
¿Ok? Recuerden que la energía en estos elementos pasivos no cambia de golpe, no cambia súbitamente, sino que lo hace paulatinamente, poco a poco. Entonces, si yo, ¿cómo vería esa energía que está cambiando poco a poco? En la gráfica del voltaje del condensador. ¿Ya? Ahí es donde yo me doy cuenta que la energía cambia poco a poco, porque normalmente los voltajes en los condensadores toman una forma así, ¿no? Como exponencial, van cambiando poco a poco hasta que llegan a un valor final, ¿ok? Y eso es porque el voltaje es la variable que aparece en la ecuación de energía, ¿no? O sea, el voltaje no puede cambiar súbitamente porque, o instantáneamente porque está relacionado con la energía de ese elemento, ¿ya? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Eh, en este ejemplo nos dice lo siguiente, este ejemplo dice lo siguiente. Determine la carga almacenada del capacitor indicado en la figura, el cual tiene una capacitancia de 3 picofaradios. PF es picofaradios, ¿no? Donde pico, recuerden, es 10 a la menos 12. Eso es un prefijo, ¿no? Que vale 10 a la menos 12. Ya, y se dice que este condensador o capacitor ya recibe un voltaje entre sus terminales de 20 voltios. Dice, encuentre la energía almacenada en ese condensador. En base a esta información, encuentre la energía que almacena el capacitor o condensador. Entonces, nosotros tenemos aquí en este problema un condensador ya que almacena cargas eléctricas. Cuando lo hace, genera un campo eléctrico y ahí en el campo eléctrico está una energía entonces almacenada, ¿ya? Que recuerden, es proporcional a la cantidad de carga, ¿no? E inversamente proporcional al voltaje que tiene el condensador entre sus terminales, ¿ya? Eso quiere decir, eso quiere decir pues que la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje del condensador, ¿ok? Eso va a ser igual a la carga. Los datos son que la capacitancia vale 3 picofaradios y el voltaje del condensador vale 20 voltios. Entonces, yo reemplazo estos datos aquí en esta ecuación y con eso calculo la carga, ¿ya? Aquí he reemplazado los 3 picofaradios, que son este valor que está aquí, y los 20 voltios, que son este valor que está acá, ¿no? Entonces multiplico, ¿ya? Y eso me da en coulombios, porque la carga es de coulombios. Entonces me está dando 60 picocoulombios, ¿ya? Esa es la carga que yo tengo almacenada en el condensador, ¿ok? 60 pico, eh, 60 picocoulombios. Y con eso se contesta el literal A de este problema. Esto aquí es el literal A. Ahora, el literal B nos dice que encontremos la energía almacenada en el capacitor. Utilizo la fórmula de energía del condensador, que es esta que está aquí, ¿ya? Y reemplazo los valores. La capacitancia es 3 por 10, 3 picofaradios o 3 por 10 a la menos 12 faradios. Y el voltaje en el condensador, en cambio, es 20 voltios, ¿no? Pero aquí está elevado al cuadrado, porque la ecuación de la energía en el condensador es un medio de la capacitancia por el voltaje del condensador al cuadrado. Entonces los 20 voltios se elevan al cuadrado. Multiplico esas dos cosas y el resultado pues me da, el resultado literal B me da 600 pico joules, ¿no? La energía está expresada en joules, ¿no? Esa es la unidad de la energía. Bien, entonces este es un problema, ¿no? Del capacitor. Ya, aquí nosotros tenemos otro ejercicio. Dice, el voltaje entre terminales de un capacitor de 5 microfaradios es Vt igual a 10 coseno de 6000 T voltios. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, dice que el voltaje de esta fuente tiene esta función, es 10 coseno de 6000 T. ¿Qué significa eso? Al tener aquí una expresión de senos, un coseno, ya quiere decir que el voltaje en ese condensador pues va a tener una onda sinusoidal, ¿no? O cosenoidal, ¿ya? Va a tener una onda cosenoidal. Como es cosenoidal,
realmente, bueno, aquí yo tengo es un seno, ¿no? Porque el seno, recuerden que empieza en cero, ¿ya? El coseno, realmente el pico es el que empieza en cero. O sea, el coseno propiamente dicho, lo voy a graficar aquí, es algo así, ¿no? Con el pico empezando en cero. Aquí. Baja, sube y baja, ¿no? Entonces, este pico de aquí de la onda ocurre justo cuando estamos en tiempo cero, ¿no? Este es el coseno de t, ¿ya? Entonces, esta es la onda que hay acá, ¿ya? Dice una amplitud de 10. Este numerito es la amplitud, es el valor que tenemos aquí. 10 es el valor pico, ¿ya? Y 6000, 6000 es la frecuencia angular, ¿no? O sea, este valorcito es la frecuencia angular, a la cual se le suele llamar omega, omega, ¿ok? Y este de acá, en cambio, es la amplitud de la onda, o sea, el valor pico, ¿ya? Entonces, bueno, aquí no vamos a necesitar estos datos de amplitud y frecuencia para resolver este problema, ¿no? Pero en otros problemas sí solemos usar la frecuencia angular y la amplitud, ¿ok? Ahorita no vamos a usar eso. Para resolver este problema en donde me están pidiendo que calcule la corriente que circula a través del condensador, yo aplico la ecuación genérica, ¿no? La ecuación general de la corriente en un condensador. Entonces la capacitancia ya la tengo, la capacitancia es de 5 picofaradios, perdón, mm, perdón. La capacitancia es de 5 picofaradios. Aquí dice 5 picofaradios, reemplazo eso, ya. Aquí no está bien. Capacitancia es de 5 microfaradios, ¿no? Aquí hay un error. En el enunciado original dice que la capacitancia es de 5 microfaradios, no picofaradios. Entonces esto de aquí es micro. Este de aquí sería microfaradios. Ya, ese es 5 microfaradios. Entonces yo reemplazo los 5 microfaradios, aquí están, 5 por 10 a la menos 6 faradios, y derivo esta expresión de aquí, ya, porque lo que quiero hallar es la corriente. Entonces, el voltaje es la derivada de 10 coseno de 6000 t. Entonces sería 5 por 10 a la menos 6. Esta constante de aquí sale de la derivada, se la pone aquí, ya, está aquí y derivo coseno de 6000 t con respecto al tiempo. ¿Ya? La derivada del coseno, la derivada del coseno con respecto al tiempo vendría a ser igual a menos el seno de tiempo, ¿no? Seno de t. ¿Ok? Entonces yo, justamente eso es lo que está sucediendo aquí. Fíjense cómo se deriva coseno de 6000 t, la constante sale, está aquí, que es 10, y la derivada de coseno de 6000 t vendría a ser menos seno de 6000 t, menos seno de 6000 t, por eso está este menos aquí, menos seno de 6000 t, pero aquí me faltó algo más, es luego de eso, luego de poner menos seno de 6000 t, hay que sacar la derivada del argumento aquí. Entonces, la derivada del argumento, que es 6000 t, es igual a 6000. Entonces me queda menos 6000 t por seno de 6000 t. ¿Ya? O sea, la fórmula propiamente dicho, aquí debería yo haber puesto por la derivada del argumento. Esto de aquí, lo que está dentro entre los paréntesis, se llama argumento. Entonces, en este caso, la derivada de t con respecto a t, ¿no? ¿Y eso cuánto es? Esto aquí vale 1. Ya, entonces, aquí me hubiera quedado a mí al final menos seno de t, ¿ya? Pero si yo en lugar de, de ser solo t hubiera tenido 6000 t, entonces yo que hubiera tenido aquí, derivada del coseno de 6000 t, voy a anotar, voy a hacerles la derivada, ¿no? Para que vean. Entonces, ¿cómo sería? Derivada del coseno es menos seno de 6000 t, que multiplica la derivada del argumento que es 6000 t, derivada de 6000 6000 t con respecto al tiempo.
¿ya? Y la derivada de 6000T es 6000. Por eso es que aquí, ya, esto de acá, voy a continuar, esto de acá, vendría a ser igual, ya resolviendo esto de aquí, sale que la derivada de 6000T me queda 6000 nomás, ¿no? Derivada de 6000T es 6000. Ese 6000 viene acá y se coloca aquí como negativo, entonces me quedaría menos 6000, menos, perdón, sí, menos 6000 seno de 6000T. Ya, y eso es lo que aquí, esta expresión que está aquí, es la que se ha colocado acá, fíjense. Menos 6000 seno de 6000T. Ahí está. ¿Ok? Y de ahí yo solo tendría que multiplicar, ¿no? Lo que se puede multiplicar. Este factor aquí lo multiplico con el 10 que está aquí al ladito y lo multiplico finalmente con el 6000 que está aquí al lado. Entonces me queda 0.3. Todo eso multiplicado me queda 0.3, que es este valor negativo porque hay un signo menos, seno de 6000T, que es esto que está aquí. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Ya, ¿qué pasa con los condensadores cuando yo los conecto en serie? Yo puedo sacar una capacitancia equivalente. O sea, yo puedo llegar y convertir todos estos condensadores que aquí en este gráfico están conectados en serie, puedo convertirlos en uno solo, ¿ya? Como se indica acá. Es decir, obtener una capacitancia equivalente que reemplaza a todos los condensadores que están conectados en serie, ¿ya? Aquí en esta diapositiva está explicada la demostración de la ecuación final. O sea, la capacitancia equivalente, aquí en esta diapositiva la indican. Capacitancia equivalente de condensadores conectados en serie es igual a esto que está aquí. ¿Ya? Esa sería la capacitancia equivalente. Es la suma de los recíprocos, ¿no? O sea, ya aquí eso sería, ¿no? Ahora, aquí en esta diapositiva están explicando cómo es que hallan esa ecuación. Empiezan con la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla que tienen aquí. Luego utilizan el hecho de que las cargas son las mismas en todos los condensadores, ¿ya? Y luego este, relacionan pues la ley de voltajes de Kirchhoff con esta ecuación que está acá, porque el voltaje, recuerden, en un condensador, el voltaje en un condensador, voltaje, el voltaje, el voltaje en un condensador es igual a la carga del condensador dividido para la capacitancia. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi ley de voltaje de Kirchhoff y yo lo que voy a hacer es ir reemplazando este voltaje en cada uno de los voltajes que asoman aquí. ¿Ya? Son varios voltajes porque tenemos varios condensadores aquí en la diapositiva. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que es carga sobre C1 más carga. Todas las cargas son las mismas, se distribuyen de manera equitativa en los condensadores. Entonces yo siempre tengo en los numeradores cargas, 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 cargas en la ecuación. Ya estoy reemplazando esto de aquí en la ley de voltaje de Kirchhoff y obtengo esta ecuación que está acá. Son las mismas cargas en todos los condensadores, entonces aquí elimino esa carga y me queda esta ecuación final que está aquí, ya que relaciona las capacitancias de los condensadores. Es la capacitancia equivalente. Entonces, en este problema la capacitancia equivalente tiene que ser igual, ¿ya? Si yo despejo, yo pudiera despejar aquí la capacitancia equivalente y voy a tener que la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 que divide a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más puntos suspensivos 1 sobre Cn hasta la última capacitancia. Esa es la capacitancia equivalente en este circuito, ya que tiene condensadores conectados en serie. Esta ecuación ustedes la deben recordar. Es la ecuación que nosotros usábamos para cuando queríamos calcular la resistencia equivalente en conexión paralela.
¿ya? De resistores en conexión paralela. Ya, entonces, para el condensador es igualita la ecuación a la de los resistores conectados en paralelo. Pero en el caso del condensador, los condensadores no están conectados en paralelo, sino conectados en serie. Ahí es que asoma una ecuación similar a la que obteníamos cuando teníamos resistencias conectadas en paralelo. ¿Ya? Bien. Ok, aquí yo tengo el divisor de tensión en un condensador. ¿Ya? La ecuación del divisor de tensión en un condensador se puede obtener aquí con este procedimiento. ¿Ya? Bueno, aquí está indicado el procedimiento, ustedes lo pueden revisar. Al final lo que yo voy a obtener es lo siguiente, que el voltaje, aquí yo tengo dos condensadores, el condensador C1 y el condensador C2. Ya, ambos condensadores tienen la misma carga Q. Están alimentados por una fuente de voltaje V. Y el voltaje en el condensador 1 le llamamos V1, el voltaje en el condensador 2 le llamamos V2. ¿Ya? Entonces, ese V1 que está conectado primero, ¿ya? Ese V1 pues tiene un voltaje que es igual a la capacitancia 2 dividido para C1 más C2 por el voltaje total, el voltaje de la fuente. Estas ecuaciones uno lo que tiene que hacer es memorizarlas y recordarlas. Entonces aquí está el V1. ¿Ok? Ese V1 es el voltaje que yo tengo aquí en el condensador, entre los terminales del condensador. Y el V2, que es el voltaje que yo tengo acá, entre los terminales del condensador C2, se calcula con esta ecuación que está aquí. V2 es igual a C1 sobre C1 más C2 y todo eso de ahí multiplicado por el voltaje del condensador. ¿Ya? Eso con respecto al divisor de tensión en un condensador. Cuando nosotros conectamos condensadores en paralelo, si lo hacemos, en cambio lo que vamos a obtener cuando los conectamos en paralelo es una capacitancia equivalente, ¿ya? Una capacitancia equivalente que es igual a la suma de las capacitancias que están conectadas en paralelo, que es igual a esta ecuación que está aquí abajo, ¿ya? Bien, aquí en esta diapositiva está indicado el procedimiento para determinar pues esa capacitancia equivalente. En los condensadores conectados en paralelo es posible calcular también dos ecuaciones que permiten determinar cómo se divide la carga entre esos condensadores conectados en paralelo. Por ejemplo, yo aquí tengo cómo se divide la corriente más bien de esos condensadores que están conectados en paralelo. Entonces, fíjense, en este circuito tengo dos condensadores C1 y C2 conectados en paralelo. Y esos a su vez están conectados en paralelo a la fuente de voltaje B. Bien, entonces la corriente que viene hacia los condensadores o que va hacia los condensadores ya es carga eléctrica en movimiento. Entonces esa carga pues llega aquí a los condensadores, ya, y se va a crear una carga 1 en el condensador 1 y una carga 2 en el condensador 2, ¿ok? La carga 1 va a ser igual a C1 por el voltaje que hay en el condensador. Y la carga 2 va a ser igual a C2 por el voltaje que hay en el condensador 2, ¿ya? Este, Bien, entonces yo con lo que es la carga 1, ¿ok? Lo que es la carga 1, obtengo una ecuación que se muestra aquí, ¿ya? El voltaje en una capacitancia equivalente de estas dos cosas vendría a ser carga sobre capacitancia equivalente, ¿ya? Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 3 y obtengo esta ecuación que está aquí, ¿ya? Y lo que puedo hacer aquí es reemplazar el CEQ, ¿no? El CEQ, en cuando ustedes tienen conectados condensadores en paralelo, las capacitancias se suman. De esa forma yo hay una capacitancia equivalente CEQ. Entonces aquí el CEQ es C1 más C2, ¿no? Porque se están sumando las dos capacitancias, porque están conectadas en paralelo. Por eso aquí llego y reemplazo C1 más C2
Eso con respecto a Q1 y me queda C1 más dividido, perdón, para C1 más C2 y todo esto de aquí multiplicado por Q, ¿ya? La carga en el condensador 2 también la podemos calcular con esta ecuación que está acá, ¿no? Que se la puede determinar también con un procedimiento similar al que aquí se ha explicado. Entonces la carga 2 va a ser igual a C2 dividido para C1 más C2 por eh, la carga total, ¿no? Que tiene el circuito. Bien, aquí en este problema nos están diciendo que determinemos la capacitancia equivalente, ¿ya? Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo aquí dos condensadores conectados en serie y acá tengo dos condensadores conectados en paralelo y una fuente que alimenta esos condensadores. A los condensadores conectados en serie los puedo reducir a una sola capacitancia. ¿Ya cómo se hace eso? Perdón, cuando los condensadores están conectados en serie, se trabaja con las ecuaciones como que estuvieran en paralelo, dos resistencias en paralelo. Entonces aquí la capacitancia equivalente, llamémosle capacitancia equivalente uno, va a ser igual a este, pongámosle un nombre, C1 a este condensador de aquí y al de acá pongámosle C2. Entonces va a ser igual a C1 por C2 dividido para C1 más C2. De ahí sale la primera capacitancia equivalente, que es esta que está aquí. ¿Ya? Esta es la CEQ1. CEQ, ¿ya? Acá, en cambio, lo que yo tengo son dos condensadores conectados en paralelo. La capacitancia equivalente en este caso va a ser la suma de los dos condensadores. Por lo tanto, va a ser 12, ¿ya? Entonces, arriba, en la capacitancia equivalente en estos condensadores que están conectados en serie, la ecuación es similar a la de las resistencias en paralelo. Como solo tengo dos condensadores aquí conectados en serie, aplico la ecuación de C1 por C2, condensador 1, valor de condensador 1 por el valor de condensador 2, y eso de ahí dividido para C1 más C2, ¿ya? Ese vendría a ser capacitancia equivalente 1. Y la capacitancia equivalente 2, que es esta que está acá, pongámosle así, ya, esa capacitancia equivalente 2 va a ser igual a la suma. Entonces aquí sería C más C y eso me da 2C, ¿ya? Y aquí pues la capacitancia ya equivalente total tendría que ser la suma de esta capacitancia que está aquí más la que está acá abajo porque son conexión serie, ¿no? Entonces se suman eh, no, perdón, los recíprocos son, a ver, aquí yo tengo dos capacitancias conectadas en serie, entonces se aplica la fórmula como que hubieran resistencias en paralelo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces aquí yo pudiera calcular, bueno, esta es la fórmula clásica que han usado aquí. Aquí se está usando la fórmula clásica para calcular la capacitancia equivalente, ¿no? De este de acá. Entonces aquí les da 2/5 de C. Yo hubiera podido calcular la capacitancia equivalente también así, ¿no? Ya, pongámosle este CQ1 y este de acá es CQ2. Entonces la CQ, que es la CQ total, va a ser igual a la multiplicación de las capacitancias dividido para la suma de las capacitancias. ¿Ok? Y ahí yo tengo la capacitancia equivalente de este circuito que está aquí, la total. ¿Ok? Eh, ¿Y qué más me piden calcular aquí en este problema? Me están pidiendo determinar el voltaje V1. ¿Cuál es el voltaje V1? Es este voltaje que está aquí. ¿Ya? Entonces, ese voltaje V1 que está aquí, ustedes lo pueden calcular con el divisor de voltaje, la fórmula del divisor de voltaje en condensadores. ¿Ya? El voltaje V1 es el voltaje que hay en este punto de aquí, porque el capacitor está conectado en paralelo con el de acá. Por lo tanto, el voltaje en él es el mismo del de acá. Por lo tanto, el V1 es el voltaje que cae en este punto que está aquí. ¿Ya? Y de acuerdo a la ecuación de divisor de voltaje en condensadores, ¿ya? Si yo quiero calcular, por ejemplo, en este caso necesito calcular el V2. La fórmula que utilizo es esta, C1 sobre C1 más C2 dividido multiplicado por el voltaje total de alimentación. Entonces aquí, ya para mi circuito que ahorita estoy analizando, tendría que ser
la capacitancia equivalente 1, ¿ya? Esto es capacitancia equivalente 1, ¿ok? Dividido para la suma de las dos capacitancias. O sea, 12 más C sobre 2. O sea, C sobre 2, este C sobre 2, este que está aquí, ya, es la capacitancia equivalente 1, ¿ya? Y, y acá abajo, aquí lo volvemos a ver, es la capacitancia equivalente 1, perdón, capacitancia equivalente 1, capacitancia equivalente 1, ya, y este de acá es la capacitancia equivalente 2, ¿ya? Entonces, esa es la ecuación, ¿no? Es la capacitancia equivalente 1, que es la de arriba, ¿ya? Dividido para la suma de las dos capacitancias, multiplicado por el voltaje de alimentación del circuito, que es este que está aquí, ¿no? De esa manera estoy determinando el voltaje en este punto, que es el mismo voltaje que hay en este punto del circuito original, ¿ya? Y el voltaje, pues, queda como en función de de un parámetro V, no hay un valor para el voltaje, entonces el voltaje 1, el voltaje en este punto de aquí, ¿ya? Va a ser igual a un quinto por V, ¿no? Voltios. No se olviden de colocar las unidades, siempre hay que colocarlas, ¿no? La capacitancia equivalente es en faradios y el voltaje en este punto de aquí es voltios, ¿no? La unidad es el voltio, ¿ya? Bien, entonces, en este problema, en este problema, hay algo que aquí pues no está bien. Voy a borrarles esas anotaciones. Y es el símbolo, ¿no? Cuidado, aquí es un condensador, sino que ahí hay un error, ¿no? En el gráfico se ha colocado un inductor. En realidad son condensadores. Los dos son condensadores, ¿ya? Entonces, recapitulando, a esta de aquí le llamamos RQ1 y a la de acá le llamamos nosotros RQ2, ¿no? ¿Ya? La RQ1 se la calcula y da C sobre 2. La RQ2 se la calcula y da 2C, ¿ya? Luego la sumo a esas dos resistencias y hallo una capacitancia equivalente, ¿no? Que es esto que está aquí, ¿no? No la sumo, perdón. Aplico la fórmula de capacitancias equivalentes en serie, ¿no? Que se asemeja a la fórmula de las resistencias en paralelo. Entonces, eso es lo que estoy aplicando aquí para hallar la capacitancia equivalente, ¿no? Que me quedaría algo así. Aquí podría yo hacer un circuito adicional en donde lo que me va a quedar es la fuente y la capacitancia equivalente ahí ya solita, ¿no? Entonces, en este momento, lo que se está determinando es justamente la capacitancia equivalente. Esa era la primera parte del problema. Y luego pedían calcular el voltaje B1. El voltaje B1 es el voltaje que aparece aquí en este condensador y este a su vez está conectado en paralelo con el de acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, este puntito aquí es el voltaje B1. Ahí en ese punto es en donde está el voltaje B1, aquí, ¿ya? Voy a ponerlo con otro color, aquí en este punto. Ese mismo punto, ustedes lo ven acá en este circuito. Es este puntito que está aquí, este, ¿ya? Entonces, si yo determino el voltaje en ese punto de ahí, estoy determinando el voltaje B1, ¿ya? Bien, nosotros lo podemos calcular a ese voltaje B1 con la fórmula del divisor de voltaje, en donde se pone en el numerador, se coloca el valor del condensador que está más arriba, o sea, el C sobre 2. O sea, aquí está el punto B1, aguas arriba, un poco antes del B1 está C sobre 2. Ese es el que va en el numerador. Y abajo, en el denominador de la ecuación, coloco la suma de las dos capacitancias, por eso es 12 más C sobre 2, multiplicado por el voltaje de entrada del circuito, que es el voltaje V. De esa manera, aplicando esa ecuación que se llama la ecuación del divisor de voltaje en condensadores,
Entonces, de esa manera yo puedo calcular el voltaje B1, ¿no? Que a la larga es el voltaje que tiene el condensador de aquí. Bien. Ok, yo creo que por el momento podemos llegar hasta aquí nomás con esta clase. Muchas gracias.